vamos a hablar de acondicionadores orgánicos de suelo. Dentro del portafolio de productos de la compañía, los acondicionadores representan un renglón bastante importante y determinante y han acompañado a la compañía en toda su historia. Vamos a hacer énfasis en algunos conceptos relacionados con estos acondicionadores. Entonces acá el primer punto como a plantear es que los residuos o estos materiales de naturaleza orgánica van a sufrir un proceso pues de transformación. En términos muy gruesos y muy generales, podríamos decir que tenemos dos tipos de materiales en la naturaleza. Estos dos tipos de materiales son de naturaleza inorgánica y los de naturaleza orgánica. Un material de naturaleza inorgánica se podría decir que la vida no ha participado en su conformación. Cuando hablamos de materiales orgánicos, de alguna forma la vida, los organismos vivos han participado en su conformación. Eh, Tanto los materiales inorgánicos como los materiales orgánicos pues van a sufrir diferentes procesos de transformación. Son más difíciles de transformar los materiales inorgánicos, es decir, un mineral es muy poco probable que se transforme a una alta velocidad. Su transformación es bastante lenta. Los materiales orgánicos tienen una particularidad que se transforman rápidamente. Y nosotros evidenciamos esa alta transformación de los materiales orgánicos porque pues, puede generar putrefacción, porque puede generar aumento del olor, porque puede aumentar la temperatura. Eh, Cuando nosotros estamos hablando de acondicionadores, podemos hablar de acondicionadores inorgánicos o de acondicionadores orgánicos. Hoy particularmente vamos a hablar de acondicionadores orgánicos. Dentro de estos acondicionadores orgánicos, nosotros vamos a tener dentro de nuestro portafolio productos como el Nitrafos, el Campesino, el Agrosuelo. Entonces, ¿de qué depende la transformación de estos materiales? Estos materiales se van a transformar dependiendo del tipo de residuo. ¿Cómo así que del tipo de residuo? Si esos residuos son de origen animal o son de origen vegetal. Dependiendo de eso será la velocidad. Si los residuos son de origen animal, la velocidad de transformación pues será mayor. Depende igualmente de qué, de la temperatura. Eh, en zonas donde tengamos pisos altitudinales muy altos, es decir, muy bajas temperaturas, la materia orgánica va a tener una tasa de acumulación mayor que la tasa de transformación. Depende igualmente también de la humedad y de la aireación. Si hay un exceso de humedad, los materiales orgánicos se transforman muy poco. E igualmente depende de la relación carbono-nitrógeno. Si la relación carbono-nitrógeno es muy alta, la transformación de estos materiales es muy baja. Entonces, como decíamos acá, depende del tipo de residuo. El residuo de origen animal tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja. Entonces, quiere decir que se transforma rápidamente. Un residuo de origen vegetal tendrá una relación carbono-nitrógeno alta, entonces quiere decir que se transformará lentamente. Finalmente, todos estos factores, tipo de residuo, temperatura, humedad, aireación, relación carbono-nitrógeno, tendrán que ver con la actividad microbiana. La materia orgánica solo se transforma si hay presencia de microorganismos. Si hay ausencia de microorganismos, esa materia orgánica tenderá a acumularse y no a transformarse. Entonces, estos factores, estos elementos son muy importantes a controlar cuando nosotros en la compañía estamos del lado de gestionar y formular productos tipo acondicionadores orgánicos. Esos residuos que llegan a la compañía son homogenizados y esos factores se controlan para favorecer un proceso de estabilización y sanitización. Esta materia orgánica, pues, ¿para qué se procesa?
¿Para qué se estabiliza? Esta materia orgánica se procesa para aplicarla al suelo y para que en el suelo pues ejerza algún efecto positivo sobre el suelo. Entonces, todo material orgánico que llega al suelo sufrirá un proceso de transformación. Los residuos frescos que se apliquen, residuos frescos de origen animal o vegetal, irán sufriendo paulatinamente un proceso de transformación y se irán integrando a los otros componentes del suelo y en esa integración harán parte íntima de esos materiales. Y cuando hacen parte íntima de los otros materiales que conforman el suelo, pues reflejarán en unas propiedades y en unas bondades pues bastante importantes. Un suelo sin materia orgánica será un suelo con una menor oferta productiva. Un suelo con materia orgánica será un suelo con una mayor oferta productiva. Y cuando hablamos de oferta productiva, pues nos referimos a qué tan fácil es producir alimentos, qué tan fácil es producir cultivos en un suelo determinado. Y esa facilidad o no, pues estará estrechamente ligada a los contenidos de materia orgánica. Todos estos materiales orgánicos irán sufriendo un proceso de transformación. Cualquier materia orgánica se transforma en el tiempo. Si la materia orgánica es muy cruda y es muy fresca, pues sufrirá unos procesos de transformación más acelerados. Eh, esa, esa, Esos procesos tan acelerados, reflejo de las características mismas del material. Eh, un gran enemigo, por decirlo así, de la actividad de la compañía en términos de acondicionadores orgánicos son los materiales orgánicos frescos o crudos. Eh, Frescos o crudos, que son las gallinazas, las pollinazas que salen directamente de los galpones, se aplican a los suelos sin tener ningún proceso previo de estabilización y sanitización. Eh, de entrada, eso en el país pues está prohibido, no se puede aplicar residuos orgánicos crudos ni frescos a los suelos. Pero el hecho de que esté prohibido, pues no niega que se hace. El ICA no tiene una capacidad pues tan alta de supervisar y restringir la aplicación de tantos materiales orgánicos crudos. Todos estos materiales finalmente terminan en el suelo y los agricultores y productores consideran que están haciendo una buena labor al colocar esta materia orgánica cruda y fresca a los suelos. El hecho es que no están haciendo una buena labor y que finalmente lo que se genera y lo que se produce cuando se aplican estos materiales es que se genera una descompensación bastante grande en el suelo. La aplicación de materiales orgánicos frescos tiene un efecto efímero no acumulativo por las altas tasas de mineralización causadas por la baja relación carbono-nitrógeno. Entonces, cuando nosotros hacemos, los agricultores hacen aplicación de estos materiales, tiende a disminuir en el tiempo la materia orgánica estable de los suelos. Entonces, cuando nosotros hacemos aplicación de residuos orgánicos crudos y frescos, la materia orgánica estable, humificada, que ya hacía parte íntima del suelo, tiende a disminuir. Es un efecto similar cuando al suelo solamente se aplican fertilizantes de naturaleza química. Cuando aplicamos solamente fertilizantes químicos y residuos crudos y frescos, vamos a tener un efecto en la reducción de la materia orgánica humificada, es decir, la materia orgánica estabilizada en el suelo. Y eso en el mediano y largo plazo va a generar una fuerte descompensación en el suelo. Entonces, no es que simplemente apliquemos materiales orgánicos a los suelos independiente de qué tipo o su origen, sino que es necesario la aplicación de materiales compostados, estabilizados y sanitizados
como los acondicionadores orgánicos, pues que generamos en la compañía. Es muy importante volver a retomar esta, esta diferencia. Los fertilizantes son materiales que aportan uno o más elementos nutrientes para las plantas. Las enmiendas o acondicionadores son materiales que están pensados para mejorar alguna propiedad del suelo. ¿Cuáles son las propiedades? Pues las propiedades físicas, químicas o biológicas. Entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de fertilizante, estamos hablando de un material que aporta un nutriente y ese nutriente es pensado para la planta. Quien necesita los nutrientes es la planta, el cultivo. El suelo, pues finalmente no es quien requiere los nutrientes o los elementos químicos. Cuando aplicamos un acondicionador, estamos pensando en mejorar las propiedades. Los acondicionadores son pensados para los suelos, los fertilizantes son pensados para los cultivos o las plantas. Como todo, estos procedimientos y este tipo de productos están normatizados y regulados en la compañía, a nivel país, están regulados por el ICA en nuestro caso. Entonces, hay unas características y unas composiciones mínimas que se deben tener. Esas composiciones y esas características se determinan cuando se obtiene el registro de venta, cuando el ICA aprueba una etiqueta y esa información es la que se coloca en el empaque de los productos. Cuando se está en ese proceso de gestión de los registros de venta, pues hay que ceñirse a la normatividad. No podemos colocar las características que nosotros deseemos, sino que las características deben adherirse a la normatividad, deben ceñirse a la normatividad. Entonces, en términos generales, la NTC 5167, que es la que determina las características de los acondicionadores orgánicos, determina que la humedad máximo debe ser del 25%, que la densidad aparente debe ser 0.6, que el carbono orgánico debe ser mínimo 15, que el contenido de cenizas debe ser máximo 60, que la capacidad de intercambio catiónico debe ser mínimo 30%, que la capacidad de retención de humedad debe ser mínimo su propio peso. Acá no es relevante ni determinante el contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, magnesio. No es determinante porque estos no son fertilizantes. Estos materiales son acondicionadores orgánicos y están pensados para el suelo. Entonces, el énfasis en poder comparar un acondicionador orgánico con otro no debería ser en términos de NPK, debería ser en términos de estas propiedades. ¿Cuál es la densidad aparente que tiene? ¿Cuál es el contenido de carbono orgánico? ¿Cuál es la C&C que aporta? ¿Cuál es el contenido de cenizas? En estos términos es que todos los integrantes de la compañía, en especial los ATC, deberían fortalecer los criterios de comparación. Y estos criterios de comparación determinan qué tan bueno o qué tan malo puede ser un acondicionador orgánico de todas los productos que encontramos en el mercado. Estos productos pues deben analizarse periódicamente. Ya en Sobiote tenemos la capacidad de hacer análisis periódicos de estos materiales y los estamos haciendo. De todas formas, hasta que nosotros no tengamos el registro del laboratorio bajo la norma ISO 17025 y estemos certificados por el ICA, debemos seguir contando con un laboratorio de referencia. El laboratorio de referencia en este momento para los acondicionadores y los diferentes productos de la compañía es el GIEN. Y dentro de un criterio que se mide en los acondicionadores orgánicos es el concepto de respirometría. Esta respirometría indica que los acondicionadores orgánicos son productos biológicamente activos, es decir,
que hay una alta presencia de microorganismos en estos materiales y que al tener alta presencia de microorganismos en estos materiales, estos microorganismos pues están respirando y cuando respiran pues irán a producir una gran cantidad de CO2. Entonces, ¿esto por qué? Porque es admisible dentro de estos acondicionadores, dentro de estos materiales, que se presente actividad biológica. Y cuando hay actividad biológica, de alguna forma se puede presentar un incremento de temperatura, se puede presentar una saturación de agua en algún momento por algunos procesos de almacenamiento y acumulación de estos productos. Entonces, si nosotros tuviéramos un material inerte de naturaleza inorgánica completamente como la arena, pues eso no respira, porque ahí no hay posibilidad de que estén microorganismos, pero estos materiales son biológicamente activos y se admite sobre ellos que haya presencia de microorganismos. La intención es que haya microorganismos benéficos, que la totalidad fueran microorganismos benéficos, pero también hay presencia de microorganismos patógenos. Estos microorganismos patógenos deben erradicarse y erradicarse en el proceso de estabilización y sanitización de esos materiales referidos a los procesos de compostaje que se adelantan en la planta de producción. Vamos a tener alta presencia de microorganismos mesófilos. En este reporte tenemos 1.3 por 10 a la 9. Entonces es una gran población. Cuando decimos 1.000.000, estamos diciendo 1 por 10 a la 6. Aquí estamos hablando de 1.3 por 10 a la 9. Tenemos microorganismos termófilos, pero la idea es que tengamos ausencia de esos microorganismos patógenos, nematodos, enterobacterias, salmonela. Estos microorganismos están regulados y normatizados en la norma. Salmonella debe estar ausente en 25 gramos de producto final. Los coliformes totales deben ser menores a 1.000 en términos de número más probable o de UFC por mililitro o por gramo de producto. Debe haber huevos del mintos viables menores a 1 en 4 gramos de muestra. Entonces, es admisible bajo la norma la presencia de cierta cantidad de coliformes, de otro tipo de microorganismos, pero sí debe haber ausencia de algunos microorganismos que se consideran patógenos, porque la materia orgánica y los acondicionadores no deben representar ningún riesgo sanitario al manipular y aplicar estos productos. Microorganismos como la salmonela y la shigella deben estar ausentes de estos materiales, pero es admisible la presencia de ciertos coliformes. En los procesos de compostaje no siempre se logra erradicar completamente este tipo de microorganismos. Estos niveles máximos de patógenos también están referidos al tipo de materias primas que se usan. Cuando uno usa materias primas de origen vegetal como subproductos o residuos de cultivos, debe garantizar ausencia completa de microorganismos fitopatógenos. Fitopatógenos que genera una enfermedad en cualquier cultivo. En la compañía, nosotros no usamos en los procesos de formulación y producción de los acondicionadores orgánicos ningún tipo de residuo de origen vegetal, de origen de cultivo, porque esto representa un alto riesgo en presencia de microorganismos fitopatógenos. Microorganismos fitopatógenos como Fusarium, como Botrytis, como Rhizoctonia, como Phytophthora. Erradicar estos microorganismos en un proceso de compostaje es muy complicado. Entonces, cuando los agricultores y productores compostan al interior de sus procesos productivos o compran acondicionadores orgánicos que han sido producidos con residuos de cultivo, están asumiendo un alto riesgo, y ese alto riesgo representado en la posible diseminación
y dispersión de microorganismos patógenos. Este riesgo no se debería asumir porque en cultivos, por ejemplo, como el banano, donde toda la reproducción es vegetativa, donde no hay una alta variabilidad genética en las plantaciones y todos los individuos son bastante homogéneos, la presencia de un microorganismo patógeno puede arrasar completamente una, un cultivo, una población de diferentes individuos. Entonces, este riesgo no se debe asumir. Nosotros como compañía no lo asumimos. Nosotros como compañía no usamos ningún tipo de residuo de origen vegetal representado en subproductos de los cultivos. ¿Qué materiales de origen vegetal nosotros usamos? Vegetal, materiales tipo celulosa o materiales tipo borra de café o materiales como el acerrín que han sido o que son producto de procesos industriales y que no han tenido ningún contacto con algún proceso previo en la producción de alimentos o de cualquier tipo de cultivo. Entonces, es muy importante que desde la argumentación en su labor hagan énfasis en esto. ¿Cuál es el origen de las materias primas que se están procesando para producir estos acondicionadores orgánicos? El compostaje es un proceso mediante el cual las estructuras originales de los residuos vegetales y animales son transformados por microorganismos. Si no hay presencia de microorganismos, los materiales orgánicos no se transforman. Entonces, ¿cómo producimos los diferentes acondicionadores en la compañía? Tenemos residuos de origen animal tipo pollinaza, ocasionalmente algunas gallinazas. Esos materiales son mezclados en unas proporciones determinadas, con celulosa, con borra de café, con acerrín, y colocamos un material inerte tipo limo. Este material inerte no, lo utilizamos para poder ajustar ciertas propiedades en el acondicionador, básicamente la densidad. Luego que generamos estas mezclas de estos materiales, aplicamos microorganismos transformadores de materia orgánica, Sovio TMO, porque consideramos que la transformación, sanitización y estabilización de estos materiales orgánicos solo es posible en la medida en que haya actividad biológica. Esa actividad biológica se sincroniza con el control de otras variables como la humedad, como la aireación, como el ajuste de pH. Eh, la aireación y la humedad son determinantes para poder garantizar la actividad biológica necesaria en la estabilización de estos materiales. ¿Cómo se garantiza la aireación? Generando volteos reiterativos, sucesivos y controlados a las pilas que previamente se habían generado. Estas pilas es la combinación de diferentes materiales. La combinación de estos materiales, aireación, humedad, actividad biológica, es lo que genera finalmente la estabilización de estos materiales y la transformación de ellos en tener un producto sanitizado, libre de microorganismos patógenos. Al final se desarrollan unos procesos de incremento de temperatura y este incremento de temperatura es debido a la aireación y a la actividad biológica. Si no se aireara y si no se colocaran microorganismos, no se podría tener ese incremento de temperatura que se denomina como fase termófila. Y esa fase termófila, ese incremento de temperatura es lo que genera la sanitización de los materiales. Y esa sanitización porque mata los microorganismos patógenos que están previamente en los materiales que se mezclan. Si no hay incremento de temperatura, pues no habría sanitización. Luego de ese incremento de temperatura sobreviene una fase mesófila y una fase de enfriamiento y determina las condiciones propias para hacer el empaque y almacenamiento de los productos. En la compañía se generan y se mueven grandes cantidades de estos acondicionadores, teniendo control en todas las fases de estos procesos.
Entonces, al final tenemos un acondicionador y mejorador de suelo, que es un producto resultante de la descomposición biológica de la materia orgánica, que al ser incorporado al suelo mejoran sus propiedades, lo cual se refleja en un incremento de la capacidad productiva del suelo. Estamos mejorando mediante la aplicación de los acondicionadores la oferta productiva del suelo, la oferta productiva del suelo. Y al mejorar la oferta productiva, pues vamos a tener menor dependencia a la aplicación de otro tipo de materiales como fertilizantes o agroquímicos en general. Entonces, ¿qué acondicionadores tenemos? ¿Qué acondicionadores orgánicos tenemos? Tenemos el Nitrafos, tenemos el Agrosuelo, tenemos el Campesino. El Nitrafos lo tenemos con certificación orgánica Ecocer. Entonces, los procesos son vigilados por la entidad que certifica, en este caso Ecocer, y nos emite un registro de producto orgánico, o sea, que es admisible en la agricultura orgánica. Es un diferenciador bastante importante que deberíamos aprovechar y potencializar mucho más en cultivos estratégicos a nivel país, donde está creciendo la agricultura orgánica. Cultivos como el aguacate, como el café, como el banano, como la caña orgánica, requieren este tipo de productos con certificación orgánica, este tipo de acondicionadores orgánicos para poderlos utilizar en sus esquemas de producción. Entonces, dentro de estos productos que tenemos, el campesino y el nitrafos son productos bastante similares. No hay un diferenciador pues bastante representativo en ellos. Este producto campesino en su origen surgió por un requerimiento básicamente en el oriente antioqueño, donde había una alta producción de hortalizas y los agricultores buscaban un producto de un tamaño de partícula mucho más fino para poder hacer aplicación en este tipo de cultivos. ¿Qué destacamos acá? Un contenido de nitrógeno de 1,7, un contenido de carbono de 20 y una relación carbono-nitrógeno de 11,8. El nitrafos es un producto con certificación orgánica, un contenido de nitrógeno de 1,8, una relación carbono-nitrógeno de 10. El agrosuelo, el contenido de nitrógeno es 1,23, el contenido de carbono orgánico es de 25,1. Entonces es así que tenemos una relación carbono-nitrógeno de 20,4. Entonces, el agricultor, el productor que dice, yo no quiero aplicar una materia orgánica cruda o fresca porque la aplico al suelo y voy a tener un efecto efímero no acumulativo. Eso quiere decir pues que se transforma muy rápidamente, que en el corto tiempo no queda nada. No puedo aplicar una materia orgánica tipo vegetal o tipo acerrino cascarilla porque va a durar mucho tiempo en el suelo. Yo no podría estar en esos extremos. Debo aplicar una materia orgánica que tenga un buen balance en el contenido, en la relación carbono-nitrógeno. Es así como el agrosuelo se constituye en un excelente candidato, en un excelente producto por esta relación carbono-nitrógeno que garantiza una mayor permanencia de esa materia orgánica en el suelo. Este producto ha sido bastante gestionado en el Urabá y los productores de banano prefieren este agrosuelo incluso por encima del nitrafos por la presencia de estos materiales en el tiempo en el suelo. Entonces ahí tenemos tres tipos de productos, nitrafos, campesino, agrosuelo, con diferenciales entre ellos en términos de la relación carbono-nitrógeno, y esta relación carbono-nitrógeno, no olviden que es un determinante en el tiempo de transformación. Igualmente tenemos el nitrafos micorrizado. El nitrafos micorrizado tiene registro de venta como bioinsumo, no como acondicionador. Esto por ciertas restricciones pues en el proceso que colocó el ICA y nos exigió que lo clasificáramos como bioinsumo y no como acondicionador.
Aquí que tenemos en este nitrafos micorrizado, los beneficios conjuntos de la materia orgánica y los hongos formadores de micorriza. Cuando hablamos de nitrafos micorrizado, estamos hablando de hongos formadores de micorriza al 15%. Entonces tenemos 85% de materia orgánica tipo nitrafos y 15% de micorrizas, en una combinación bastante ganadora, bastante importante, bastante diferenciadora, que también es un foco importante donde deberíamos colocar los esfuerzos pues para colocar este tipo de productos. Entonces, en términos generales, las ventajas de utilizar los acondicionadores es que se mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas, aumenta la capacidad de retención de agua, mejora la disponibilidad de muchos elementos nutrientes, ayuda a regenerar suelos. El concepto hoy de regeneración de suelos es un término que se está empezando a acuñar y a usar mucho más. Todos los acondicionadores ayudan a la regeneración de suelos, facilita la liberación de nutrientes, aumenta la cantidad de microorganismos benéficos, permite posicionar al productor como un agricultor más limpio, más amigable, y esto le abre mercados potenciales de mucho mayor valor y contribuye al desarrollo de tecnologías limpias en el sector agropecuario. Entonces, como lo ven, hay una gran cantidad de ventajas, de argumentos que podemos utilizar en la gestión comercial de estos acondicionadores orgánicos. El control de la humedad. El control de la humedad es un criterio fundamental en los acondicionadores orgánicos. Cuando un agricultor compra directamente una pollinaza, una gallinaza cruda, está prácticamente comprando agua. Contenidos de humedad del 40, 50% son comunes en estos tipos de materiales. La humedad va a afectar el proceso de transformación y estabilización de estos acondicionadores. Los microorganismos que participan en el proceso son estrictamente aeróbicos, es decir, que requieren oxígeno. Cuando hay un agua en exceso, esta agua genera alteraciones en el metabolismo de estos microorganismos aeróbicos y permite que se manifiesten los microorganismos anaeróbicos. Entonces, un exceso de agua genera presencia o mayor presencia de microorganismos anaeróbicos y se suscitan diferentes procesos que alteran el normal desarrollo del compostaje. Entonces, la humedad es un factor de control permanente. Entonces, en la compañía, recuerden que tenemos ya una persona trabajando constantemente en el tema de calidad, haciendo seguimiento y levantando información de estos procesos, liberando los lotes y generando una información constante y permanente alrededor de los procesos de producción de los acondicionadores. Esta es una información que se genera diaria, donde conocemos a qué humedad está saliendo los lotes de los acondicionadores orgánicos. Este es un lote del 23 de febrero, donde la humedad reportada fue de 19,4%. ¿Cuánto cuesta la humedad en un producto en la finca? La humedad tiene un costo oculto y genera un sobrecosto en los agricultores. El porcentaje de humedad es la diferencia entre el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso húmedo por 100. El peso húmedo menos el peso seco es el peso del agua. Lo húmedo menos lo seco es el agua. O sea que el porcentaje de humedad es el peso del agua sobre el peso total de la muestra por 100. Así se calcula el porcentaje de humedad para estos sustratos y estos materiales. Entonces vamos a colocar como un ejemplo donde tomamos una muestra de 10 gramos y al secarla pesó 6 gramos. La cantidad de agua en este producto entonces sería 10 gramos menos 6, o sea, 4 gramos de agua, o sea que tendríamos un 40% de humedad. Si compramos 50 kilos de un acondicionador orgánico con el 40% de humedad, estaríamos teniendo 20 kilogramos de agua. Entonces tendríamos 20 kilogramos de agua y tendríamos 30 kilogramos de materia
seca. La humedad admisible en estos procesos de producción, recuerden que es del 20%, 25% dependiendo del tipo de materiales que se utilicen. Nosotros en la compañía estamos siendo muy vigilantes de los contenidos de humedad y estamos siempre alrededor de 20%. No lo podemos enviar pues con un contenido de humedad menor, pero no podemos generar producto con una humedad alta, porque generaría grandes inconvenientes en el material y porque le estaríamos vendiendo agua al agricultor. Entonces, el mensaje aquí es que hay que ser vigilantes del contenido de humedad de estos productos. La humedad debe ajustarse al 20%, porque esto es lo que la norma determina. El peso ajustado es el peso que tendría el producto si tuviera una humedad del 20%. Se obtiene calculando el peso seco que equivaldría al 80% de un producto con el 20% de humedad. Por lo tanto, es el peso ajustado al 20% de humedad, es el peso seco del producto dividido entre 80%. Entonces, el peso ajustado al 20% de humedad es el peso seco sobre 80%. Recuerden que el porcentaje de humedad era el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso húmedo. Entonces, así el peso seco es el peso húmedo por 1 menos el porcentaje de humedad. 1 es 100% al que le vamos a descontar el porcentaje de humedad. Entonces, sustituyendo el peso ajustado al 20% de humedad, es que el peso húmedo menos 1 menos el porcentaje de humedad dividido 80%. Entonces, en este ejemplo, visualizamos de una forma muy más clara esta situación. Un bulto de 50 kilogramos cuya humedad es el 40%, si estuviera al 20% de humedad, pesaría 37,5 gramos. Un producto al 40% de humedad, la humedad que debe tener el producto es del 20%. Entonces, realmente el producto no está pesando 50 kilos, sino que realmente le estamos entregando un producto al agricultor de 37,5 kilos al 20% de humedad. El cálculo del costo de esto. El costo real se calcula dividiendo el costo total entre el peso ajustado al 20% de humedad. Les recordamos que siempre debemos ajustar la humedad al 20%, porque el 20% es lo admisible que debe tener el producto en humedad. Entonces, este costo total incluye el costo del producto más el flete, más el descargue, más la mano de obra de aplicarlo, etcétera. El que él lleve un 40, un 20% más de humedad implica que debe pagarle flete, debe pagarle acarreo, debe pagar aplicación de esa humedad extra. Entonces, el costo real es el costo total dividido el peso ajustado al 20%. Entonces, el ejemplo, acá un ejemplo, que es que estoy consiguiendo un material muy barato en 6,000 pesos el bulto, con una humedad del 40%. El flete es de 3,500 y una aplicación cuesta 800 pesos. Tiene un costo total de 10,300 en la finca y un costo aparente de 206. El costo aparente es el valor dividido la cantidad total, es decir, los 50 kilos. El costo real es ese valor de 10,300 pesos dividido el costo de la materia orgánica ajustado al 37,5 de humedad. Es decir, 274,6 pesos en este ejemplo es el costo real del producto versus un costo aparente de 206. Es necesario que en algún punto cojamos la calculadora y le expliquemos estos datos al agricultor, porque él simplemente hará una división muy rápida de cuánto me está valiendo el producto por la cantidad de kilos o toneladas que está comprando. Pero es necesario llamarle la atención sobre esos costos ocultos representados por la humedad que se reflejan en transporte, flete y aplicación.
La humedad es diferente al concepto de retención de humedad. La humedad se refiere a una condición del momento. Si se aplica agua, el contenido de humedad aumenta y muchos comerciantes de estos materiales orgánicos pues simplemente les aplican agua para poder entregar una mayor cantidad de kilos o toneladas. La humedad es diferente al concepto de retención de humedad. Recuerden que dentro de estos criterios que planteamos como importantes en las características de los acondicionadores orgánicos estaba la retención de humedad. ¿Cuál es la retención de humedad? Mínimo su propio peso. Es decir, si usted vende 100 gramos de un acondicionador orgánico, esos 100 gramos deben retener 100 mililitros de agua. Esa es una característica deseada de los acondicionadores orgánicos. Entonces, los acondicionadores orgánicos se constituyen en unos agentes, en unos materiales que retienen agua en el suelo, la retienen en contra de la gravedad. Entonces, ¿de dónde viene la retención de humedad? ¿Qué característica es la que da el reflejo de la retención de humedad? Si nosotros comparamos arena con materia orgánica, pues obviamente la materia orgánica retiene humedad, la arena no retiene humedad, la arena se seca rápidamente. Entonces, todas las características y propiedades de retención de humedad de los acondicionadores orgánicos están referidos al carbono orgánico. En la medida en que tengamos un mejor contenido de carbono orgánico, estos materiales van a tener una mayor retención de humedad. De todos los carbohidratos que existen en la naturaleza, el carbohidrato más abundante es la celulosa y tiene una alta capacidad de retención de humedad. Entonces tiene una alta afinidad. Esa celulosa, esos materiales de origen vegetal que aportan un buen contenido de carbono orgánico, le imprimen unas características y unas bondades bastante importantes a los acondicionadores. Entonces, la celulosa es un material bien importante que usamos en la compañía para mejorar las propiedades de estos materiales. La celulosa tiene esa capacidad de retener una alta cantidad de humedad. Que la humedad se retenga y permanezca en los materiales. ¿Cuánto debemos garantizar ahí? Mínimo su propio peso, mínimo el 100% de retención. Entonces, es una propiedad relacionada con el carbono orgánico para que permanezca agua en el suelo, una propiedad que mejora la oferta productiva de los suelos. Ya para terminar, ¿cómo interpretamos los porcentajes de materia orgánica en el suelo? Entonces vamos a tener diferentes condiciones de clima, bajo, medio o alto. Si el clima es frío, vamos a tener que un contenido por debajo de 5% de materia orgánica es bajo, que es medio entre 5 y 10, que es alto si es mayor a 10. Si es templado, bajo menor a 3, medio entre 3 a 5 y mayor a 5 se considera como alto. En un clima cálido de alta temperatura, los niveles de materia orgánica son muy bajos y son muy bajos por la alta tasa de transformación. Si el contenido de materia orgánica es menor a 2 se considera bajo, entre 2 a 3 es medio y mayor a 3 se considera alto. Esto relacionado con las tasas de transformación, con las tasas de mineralización. Entonces, ¿cuánta materia orgánica aplicar? ¿Cuánto nitrafos campesino, agrosuelo, nitrafos micorrizado aplicar? ¿Cuál es la cantidad adecuada? Entonces, para eso les voy a plantear como este ejercicio. Entonces, tenemos un suelo de una profundidad de 20 centímetros. 20 centímetros porque esa es la profundidad como de muestreo. Tenemos una densidad aparente de 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos un peso por hectárea para estas condiciones de 2.400.000 kilogramos. Si nosotros quisiéramos subir la materia orgánica en 0,1%, deberíamos aplicar 2.400 kilogramos de materia orgánica para subir la materia orgánica en 0,1%. Eso representaría alrededor de 48 bultos.
Entonces, el mensaje acá es que siempre se está subaplicando la cantidad de materia orgánica. Aplicar 2.4 toneladas por hectárea solamente impacta la materia orgánica del suelo en 0,1%. Entonces, ¿cuánta materia orgánica aplicar? La que más se pueda, porque entre más se aplique, mejores características y mejores condiciones voy a tener en el suelo en términos de oferta productiva. Entonces, esto simplemente para que lo tengan en cuenta en términos de cuánta materia aplicar, cuánto nitrafos, cuánto campesino, cuánto agrosuelo podemos aplicar. Es muy importante tener una dosificación en términos de planta. Cuando hablamos de banano, de café, eh, de caña, de aguacate, para hacer una dosificación en términos de la densidad o el número de plantas por hectárea del cultivo que se esté interviniendo. Pero esto nos da un indicativo de la poca materia orgánica que se está aplicando para mejorar la oferta productiva de los suelos. Entonces, finalmente, un gran enemigo, un gran riesgo que tenemos en la actividad de la compañía está representado por los comercializadores de materias orgánicas crudas. El ICA no tiene una capacidad policiva y restrictiva muy alta para vigilar y que no se apliquen estos materiales, así estar prohibidos. Pero es necesario que con nuestros argumentos podamos cuestionarle al agricultor para que este agricultor repiense, rompa algunos paradigmas y considere no seguir aplicando estos materiales orgánicos crudos porque generan grandes inconvenientes en el suelo. ¿Qué materia orgánica aplicar? Materiales orgánicos crudos, estiércoles, porquinasas, biosólidos, no estabilizados, sanitizados ni compostados que le den una falsa idea de crecimiento y desarrollo por el verdor conseguido sobre los cultivos, o productos estabilizados, sanitizados, enriquecidos con microorganismos benéficos que mejoren las propiedades del suelo. Estos son los acondicionadores orgánicos de la compañía y esta es la oferta como producto que como productos tenemos dentro del portafolio. Bueno, muchas gracias.